Este viernes 20 de diciembre, en tapa a tapa, iniciamos la lectura del profeta Ageo, capítulo 1, verso 1 hasta el 2:23. También leeremos el pasaje de Apocalipsis 11, verso 1 al 19, el Salmo 139, verso 1 al 24, y finalmente el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 15 y 16. Ese es el día 355. Esta serie tiene como propósito leer la Biblia todos los días a fin de tenerla completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la meditación y lectura de este día. Como cada vez que iniciamos un nuevo libro, compartimos el resumen. Ahora nos corresponde el resumen del profeta Ageo. Así que sin más, compartamos la meditación de este libro, una vez que hayamos escuchado el resumen que siempre compartimos. Gracias a Dios que tenemos este recurso para tener una visión general del texto que vamos a ir leyendo poco a poco. Voy a tener nada más que cambiar el caso de el profeta en esta ocasión. Muy bien, estamos listos. Profeta Ageo. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva.
la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Hay un vínculo muy interesante entre nuestra lectura del libro de Ageo con lo que nos corresponde leer hoy del libro del Apocalipsis. Ese tema que cruza toda la Biblia es el tema del reino de Dios y el Mesías. Lo veremos una vez más tratado en el capítulo 11 del Apocalipsis, si bien de forma un poco diferente. Ambos textos son de carácter profético,
pero Apocalipsis tiene un tono mucho más escatológico de los tiempos finales. Es conveniente, si tienes tiempo, que regreses a escuchar y ver el resumen de Apocalipsis, porque va a aclarar muy bien, va a aclarar mucho de lo que estamos considerando en la lectura del texto de hoy. La visión de Juan le indica al Señor que debe de medir el templo y contar el número de adoradores. Una vez que Juan se aboca a esa tarea, la visión que él recibe del Señor le muestra a dos testigos que van a profetizar durante 1260 días. Tienen fuego y tienen poder para azotar la tierra, pero se encuentran con un adversario, que es la bestia, que sube del abismo sin fondo y que va a derrotar a los dos testigos, los va a matar cuando ellos terminen de dar su testimonio. Pero, aunque la gente del mundo, los no creyentes, se alegrará, a los 3 días y medio, los testigos se van a levantar y van a subir al cielo victoriosos sobre esta bestia. Vendrá adicionalmente un terremoto que destruye la 10ª parte de la ciudad. Un primer y gran terror del que habla Juan, pero a su vez anuncia que vendrá un segundo terror y luego vendrá un tercero todavía mayor. Ahora es el 7º ángel el que toca su trompeta y ya el mundo es el reino de nuestro Señor, dice el pasaje. Y aquí se vincula con lo que está profetizando Ageo, el reino de Dios. Allá todavía visto de forma histórica, como hemos escuchado en el resumen, y aquí en una perspectiva de tiempo final escatológica. Esta instauración plena del reino implica que los 24 ancianos se postran para adorar al Cordero. Será, como todos los oráculos proféticos, un tiempo de juicio, pero también un tiempo de recompensa. Y el cielo se abrirá al templo de Dios. Recuerden también el templo, la importancia del templo en Ageo, y ahora una visión celestial otra vez del templo. Todo esto manifiesta esta expectativa de la instalación del reino. No perdamos de vista la concepción general para no perdernos en los muchos detalles que tiene cada uno de los textos. Es la expectativa del reino y el lugar principalísimo que tiene en el reino el templo de Dios. En este caso es visto de una manera simbólica porque se refiere a que está en el cielo. Así que es la presencia misma de Dios que llena todo en su plenitud. Hasta aquí estamos en Apocalipsis 11. Salmo 139, solamente quiero compartirles los últimos 2 versos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Leer el Salmo, Proverbios, el libro del profeta, Apocalipsis, nos da una gran riqueza de los diferentes estilos, géneros literarios que incluyen la Biblia. Los salmos son expresiones personales, individuales de fe del orante del salmista, que aquí es una oración en donde el salmista le pide al Señor que él lo vea, lo examine en lo profundo de su corazón, para que él pueda corregir lo que está mal. Tanto Apocalipsis como Ageo son esas visiones celestiales del reino globales, de lo que es la misión de Dios y la obra de Dios. Y finalmente Proverbios nos da palabra para todos los días, para vivir de manera sabia, adecuada a lo que Dios espera de nosotros. Y en este pasaje dice,
Proverbios 30. Como sanguijuelas, 4 cosas que nunca se sacian, o sea, nunca llegan a sentirse satisfechas. La tumba, siempre habrá muerte. La matriz estéril, en tanto que es estéril, nunca dará a luz. El desierto árido, que nunca deja de serlo. Y el fuego abrasador, que nada lo puede contener. Son cosas que dice Proverbios, nunca se sacian. Es muy rica la lectura del día de hoy. Espero que sea de mucha edificación para ustedes, que sigamos adelante. Nos quedan prácticamente pues 10 días, porque estamos en el día 355 para terminar toda la Biblia. Espero que hayas podido ir acompañándome día a día. No es fácil, porque hay muchas cosas que se van atravesando en el camino, viajes, enfermedades, actividades no planeadas, circunstancias fuera de nuestro control, pero en la medida de lo que esto es posible, mantenemos la gotita de agua que rompe la roca por su constancia. Que el Señor bendiga muy ricamente su día viernes. Ya estamos muy cerca del domingo 22, en el que tendremos nuestro último mensaje de Adviento con esta pequeña serie, teniendo como recurso didáctico al Grinch y nuestro convivio navideño que tendremos como familia espiritual. Ese abrazo con mucho cariño. Dios los bendiga a cada uno.